¿cómo están? Bienvenidos a la teleentrevista en vivo del día de hoy en TVU, canal de la Universidad de Concepción. Hoy vamos a hablar de los humedales. Hace algunos días, la semana pasada, se conmemoró el Día de los Humedales y eso nos hace reflexionar acerca de la situación que se vive con estos cuerpos naturales en la región del Biobío y también en Chile. Recientemente se promulgó una nueva ley de humedales, pero hay cosas pendientes, y de eso vamos a hablar con quienes saben, quienes están detrás de la defensa de los humedales. Nos acompaña Bastián Lavé, integrante justamente de la red de humedales del Biobío. ¿Cómo te va, Bastián? Bienvenido. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Mira, Bastián, vamos a empezar de algo particular a lo general. ¿Te parece? Porque hemos visto algunas fotografías de un humedal allá en Lenga, el Santuario de la Naturaleza. Sabemos que es un centro natural del ecosistema importante para el Gran Concepción, claro, y ahí están las imágenes. Se dice que se está secando. ¿Qué puedes contarnos de aquello? ¿Qué reflejan estas fotografías? Esas imágenes son de algunos días atrás. La situación no ha cambiado mucho. Lo que está pasando en Lenga es un evento que podríamos decir de carácter natural, por un lado. Existe durante el mes de diciembre tormentas de arena o grandes vientos que traen una cantidad de arena importante, especialmente en la zona de la desembocadura del humedal de Lenga, y eso provoca un estancamiento de la entrada, o básicamente restringe la entrada desde el mar al humedal. Hay que recordar que el humedal de Lenga es una marisma o un estuario que se alimenta tanto de aguas dulces que vienen por napas subterráneas y que vienen de manera superficial desde el río Biobío, pero también se alimenta a través de las crecidas del mar durante las tardes, sobre todo, que juegan un rol también importante en ese lugar. Eso es uno de los factores que en este momento mantienen esa situación el humedal de Lenga. Pero hay otros factores que son directamente de carácter antrópico, que tienen que ver con el descenso drástico que ha tenido el caudal y la cantidad de agua que trae el río Biobío, y eso nosotros lo atribuimos desde la red de humedal y también desde otras organizaciones sociales como la campaña Salvemos al Santuario. La atribuimos principalmente a tomas de agua que no están claras de dónde vienen, pero ha bajado mucho el nivel de alimentación desde el río Biobío. Y en ese sentido hay también desvíos de curso que nosotros estamos investigando en este momento. Vamos a realizar un par de tomas aéreas durante estos días para ver bien cuál es la situación del humedal respecto a las tomas ilegales, y también sabemos que hay mucho movimiento de tierra. De hecho, durante este año, a finales del año pasado y este año, se ha talado mucho en el humedal de Lenga, al costado del humedal de Lenga, cercano a donde está el estuario, y ha habido también movimiento de tierra vinculado a algunas obras, especialmente un centro ecuestre que se estaba construyendo, que afortunadamente se demolió debido a algunas denuncias que también realizamos. Bastián, entonces acá hay una amenaza por ciertos fenómenos naturales, pero también por la mano del hombre. Sí, efectivamente. Tal como te mencionaba, son acciones de personas, de empresas, seres humanos individuales o particulares que están afectando directamente el cauce. Lo que te contaba era que ahí en esta construcción que estaban realizando en el santuario se crearon 2 piscinas artificiales, y así también hay otras piscinas artificiales para desechos industriales. Eso repercute directamente en la cantidad de agua, en el espejo de agua que se dice que es la zona donde hay más agua en los humedales, y creemos que es uno de los factores más importantes, sumado al anterior que te mencionaba, que ya tiene que ver con algunas características naturales. Respecto a la intervención humana, ¿qué está fallando? Bueno, ahí está fallando la fiscalización principalmente. Acá en Chile existe ley de resguardo ambiental. De hecho, si nos ponemos a pensar en términos estrictos, el Santuario de la Naturaleza incorpora el humedal de Lenga, es decir, el humedal de Lenga es un área protegida por ley de Consejo Monumento, Bienes Nacionales y Ministerio de Medio Ambiente. Pero en este momento no existe la capacidad de fiscalización, de monitoreo, y tampoco están integrados los planes reguladores.
Recordemos que Hualpén hasta la fecha no tiene un plan regulador comunal. Esto lo mantiene en una situación bastante inestable y a merced del plan regulador metropolitano de Concepción, que justamente hace algunos años también incorpora al Santuario de la Naturaleza dentro de la zona de extensión urbana, lo que la tiene en esta situación permanente de amenaza. ¿Cómo evalúa la postura que ha tomado el municipio de Hualpén en torno al tema? Han habido algunas acciones celebradas por el municipio, la alcaldesa, de prohibir ciertas construcciones, pero también se ha acusado la estrategia de ser más bien una reacción antes que una prevención o ponerse por delante de los eventuales inconvenientes que pudiese tener o los intereses privados para el santuario de la naturaleza. ¿Tiene un rol más activo que cumplir el municipio o esto ya responde a otros organismos? Claro, efectivamente el municipio tiene que cumplir un rol, tampoco por la capacidad y por la disposición que tienen ellos, no pueden realizar todas las acciones como bien señalas tú, pero también tienen un rol muy importante con la comunidad de derivar estas denuncias a los organismos que sean competentes para que puedan realmente sancionar y estar en el lugar de acuerdo a las necesidades de la comunidad y también de los espacios naturales. Nosotros creemos que la Municipalidad de Hualpén efectivamente ha reaccionado, pero muchas veces, o la mayor parte de las veces de manera tardía, porque estas denuncias las viene haciendo la comunidad hace algún tiempo. Y al menos esta administración, que ya está terminando, que es el cuarto año de la administración de Catherine Torres, ella planteó un plan regulador comunal que hasta el momento no se ha aprobado y que tuvo 4 años para desarrollarlo, es decir, ella tuvo 4 años para accionar y no este último año. Entonces, eso a nosotros también nos genera la duda respecto que se vienen diferentes conflictos y están justamente funcionando de acuerdo a lógicas reactivas, básicamente. Bastián, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado de todo lo que envuelve a los humedales, al santuario de la naturaleza en Hualpén, ¿es cierto que hay intereses privados por construir una especie de hotel en el santuario de la naturaleza, desarrollar el turismo, se dice? ¿Es realmente concreta esa amenaza? Porque uno, cuando trata de encontrar fundamento a eso, la verdad es que las puertas se cierran, es como un tema que está escondido. ¿Existe esa amenaza inmobiliaria? Claro que existen, sí, absolutamente. O sea, hay proyectos que en este momento están en el servicio de evaluación ambiental. Está el proyecto Loteo Mirador del Alto, que es el megaproyecto que pretende urbanizar en el Fondo Ramuncho, y ese proyecto lleva más de 2 años y medio descansando en el servicio de evaluación ambiental. Se ha ido aplazando el tema respecto a las observaciones ciudadanas que nosotros mismos hemos realizado desde la comunidad y juntas de vecinos y otras organizaciones más, pero esos proyectos ya están y hay otros también posibles proyectos que se están preparando en el lugar y que no tienen que ver necesariamente con hoteles, sino que tienen que ver con condominios residenciales. Es muy parecido a la situación que ocurre en San Pedro de la Paz, en la zona del Venado, por ejemplo. Es más o menos esa es la lógica de ampliación urbana, que no tiene que ver con temas turísticos, sino que tiene que ver esencialmente con extensión de inmobiliarias de alto valor también. Hay que tener claro que no precisamente son viviendas sociales. Entonces las amenazas ya existen. ¿Y existe la posibilidad de que convivan desarrollos inmobiliarios con el humedal o por ningún motivo? Es muy complejo. Mira, nosotros, por eso lo mencionamos, el movimiento de tierra o la tala que se ha hecho durante los últimos meses en el Fondo Ramuncho nos tiene en esta situación actualmente. ¿Cómo está el humedal? O sea, el descenso del agua es brutal. El humedal de Lenga no es solo un humedal, la gente lo conoce como el río Lenga. Antiguamente tenía un caudal mucho mayor y se verían directamente afectados porque cualquier movimiento de tierra, cualquier captación de agua, cualquier alteración al ciclo hidrológico del humedal va a afectar directamente, sobre todo si se construyen en los cerros, que son las tetas del Biobío. Entendamos que los cerros también captan y tienen una función muy clave dentro del humedal de Lenga y está justamente a los pies de las tetas del Biobío. Salgámonos de Hualpén. ¿Cuál es la situación de los humedales en la región en general o en el Gran Concepción para acercarlo a lo que uno tiene más acá a la mano? Bueno, si bien existe una ley de humedales, tal como estamos conversando hace un momento, como bien señalabas tú, esta ley tiene más de un año que fue promulgada. En noviembre recién pasado se instituyó ya el reglamento oficial
Y de hecho ahora el 2 de febrero, hace pocos días también, salieron a la luz los nuevos humedales que iban a estar protegidos, un humedal en Hualqui, otro humedal en Los Ángeles y un humedal en Cañete. Creemos que eso es un avance importante, tener una ley de humedales, pero recordemos históricamente, y aquí voy a hacer un paso un poco a la historia de los humedales, la protección de los humedales de forma internacional viene desde el convenio Ramsar, que es un convenio que se hizo el año 2 de febrero de 1971. Entonces estamos hablando de 50 años atrás, donde se realiza este acuerdo internacional, y nosotros recién hace un año, 50 años después, Chile tiene una ley de humedales. Entonces creemos que es sumamente preocupante el tiempo que hemos perdido respecto a ese tema, y también es preocupante porque no sabemos muy bien la aplicación que tienen hasta ahora la ley de humedales, no sabemos cómo se va a gestionar, principalmente porque tienen que incorporarse a los planes reguladores metropolitanos y los comunales, y sabemos que esos cambios demoran mucho tiempo, sobre todo en Chile, donde, como da bien el ejemplo, en Hualpén no tenemos plan regulador comunal, y en otros lugares los cambios de los planes reguladores puede demorar mucho. Pero Entonces, Bastián, o sea, tenemos una ley y pasa que la ley no se está aplicando. Exactamente, eso es lo que ocurre. En este momento la ley de humedales básicamente es letra muerta, porque no tiene una aplicación real en los planes reguladores ni en todos los tipos de planificaciones territoriales que existen. Pasa lo mismo con los santuarios de la naturaleza, que no se tiene una gestión adecuada en algunos de ellos, no existen personas fiscalizando, monitoreando o a cargo de estas zonas protegidas, y eso lo mantiene en una situación incierta, básicamente, porque no sabemos cómo va a ser la gestión de la ley de humedales si hasta el día de hoy no se ve una aplicabilidad dentro de este cuerpo normativo. ¿Cuáles son los humedales más amenazados en el Gran Concepción? Sabemos que hay humedales en varias comunas. Sí, bueno, hace poco salió una noticia que aparece, bueno, acá en el Gran Concepción tenemos un gran humedal, o el gran humedal, que es el humedal Paicaví, que después continúa como humedal Vasco da Gama, ¿cierto? Y el humedal Rocuán o Canal Ifarle, y que desemboca en la bahía de Concepción, en Talcahuano. Es el humedal más importante que tenemos acá, y también el humedal que se ve más afectado por la antropización, por la urbanización y por todos los proyectos que presionan desde la ciudad a estas zonas vitales. En ese sentido, bueno, también en la misma línea que te planteaba de este informe, quedó claro que el 50% del humedal Paicaví se ha perdido en los últimos años, y si nos vamos a cifras mayores, los humedales en Chile se han perdido en un 70%, sobre todo la zona centro-sur es la más afectada debido a los niveles de antropización, también de cómo se ha ido extendiendo la ciudad por esta zona. Ese es el humedal más importante. Tenemos otro, pero todos los humedales, sobre todo el humedal Cerro Chepe, que es un humedal que está casi desaparecido, pero que aún convive y lamentablemente no tiene tampoco la misma visibilidad de un humedal muy amenazado. Tenemos todo ese sistema que viene desde el río Biobío y que son brazos históricos del río Biobío que se llaman paleocauces, son ríos o brazos que eran antiguas desembocadoras del río Biobío, que a medida de la acción humana se han ido fragmentando y se ha ido perdiendo también la zona natural y también el rol vital de importancia que tienen como servicio ecosistémico para las comunidades humanas. ¿Por qué es importante proteger los humedales? ¿Qué encontramos en los humedales? ¿Qué son los humedales? Bueno, según la Comisión Ramsar, los humedales son zonas inundadas o inundables de forma permanente o transitoria. Y en ese sentido, las lagunas, los lagos, los ríos, los esteros, las marismas, los pantanos, las vegas, todo eso entra dentro de lo que es la figura de un humedal, y son áreas de protección. Nos entregan, al menos a las comunidades humanas, agua dulce, mitigación, sobre todo en lo que tiene que ver con la dificultad y con todo lo que ocurre con el cambio climático. Los humedales son conocidos internacionalmente como los riñones del planeta, debido a la importancia que tienen, de acuerdo a la capacidad que tienen de absorber el CO2. Y eso también es un rol muy importante dentro de las ciudades, dentro de las comunas, sobre todo acá del Gran Concepción. Bastián, y también la biodiversidad, claro, que tiene una tremenda biodiversidad. A eso iba, hay especies animales, flora me imagino también que no es fácil de encontrar en otro lugar. Los humedales descansan, gran parte de las aves del planeta descansan en los humedales. De hecho, acá mismo, en la región del Biobío, en las zonas costeras especialmente, tenemos una gran cantidad de aves migrantes, algunas que vienen desde
el norte del planeta, desde Alaska, desde Estados Unidos, que vienen a esta zona en épocas de verano a descansar, a alimentarse, a recargar energías. Y si nosotros estamos destruyendo los humedales, estamos cortando los circuitos de descanso de esas aves y vamos a ver directamente una disminución de las especies. No solamente de aves, los anfibios también son especies que están muy amenazadas. La mayor parte de las especies en Chile están en peligro de crítico de extinción. Cerca de 700 especies se encuentran muy amenazadas, y respecto a los anfibios, por ejemplo, que viven en los humedales, un 75% de los anfibios se está viendo amenazados. Las aves también cumplen un rol muy importante dentro de los ecosistemas también, porque son capaces de regular los ciclos de insectos y de otras especies también que pueden ser potencialmente invasoras o molestas para el ser humano. Sí, perfecto. Se entiende completamente, un montón de beneficios para el ecosistema, los humedales. En TVU siempre nos hemos preocupado de este tema. ¿Tú crees que el chileno tiene conciencia de la protección de los humedales? Sabemos que hace 10, 20 años atrás poco se hablaba de los humedales. Ahora eso se da más, ya en los medios de comunicación, en entrevistas como esta, pero quizás falta un poquito más de trabajo para que la población sea consciente de la importancia de estos cuerpos. Yo creo que, como bien dices tú, en los últimos años ha habido un cambio respecto al tema de los humedales. Hay mayor información, hay mayor acceso a la información también. No hemos visto también que los problemas ambientales afectan directamente al ser humano, y eso es muy importante. Creo que hay que actuar rápido. ¿Estamos a tiempo? Eso te iba a preguntar. ¿Estamos a tiempo? Estamos al borde. Estamos al borde, en el límite. Hay que actuar ahora y de manera acelerada, y lamentablemente en Chile las leyes avanzan muy lento, no hay una preocupación real, más allá de temas que tienen que ver con acuerdos internacionales. Realmente tenemos que pensar que los humedales o las áreas naturales en general afectan o están directamente relacionadas con el ser humano. Nosotros no es que seamos una especie aparte del medio ambiente, nosotros integramos los ecosistemas. Hay que entender que nosotros somos seres biológicamente compuestos que respiramos el mismo aire que la otra especie, necesitamos de CO2, necesitamos del agua, necesitamos de que exista un ciclo equilibrado en términos ecosistémicos, y para eso es muy importante, para acelerar este proceso, incluir la educación ambiental dentro de la escuela y dentro de los colegios. Para mí, bueno, yo también soy profesor, creo que es un elemento clave de que la gente, y sobre todo niños y niñas desde temprana edad, puedan conocer su territorio. O sea, puedas tú ir al bosque, o tú puedas salir de tu casa e identificar las aves, identificar qué tipo de especies son nativas, qué especies no son nativas, cuáles son los ciclos naturales, porque eso, de alguna forma, conociendo, tú vas a poder proteger y vas a poder querer el lugar donde tú estás viviendo. De otra forma no se puede, y no es echarle la culpa en este momento a la gente, porque la gente en realidad no sabe, desconoce, porque tampoco los planes educativos, tampoco el currículum nacional se ha hecho cargo de eso. Cristian, quiero retomar algo, perdón, Bastián, que mencionaste al principio. Se está secando el humedal Lenga, el río Biobío, hace muchos años que cada vez tiene más arbustos, terreno seco que ocupa el lugar que era del mar, ya era del río años atrás. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Es un fenómeno igual al del santuario, pero a gran escala? ¿Estamos sobreexplotando el río Biobío, consumiendo o sacando más agua de la permitida? Claro, o sea, cuando pensamos que en Chile no hay legislaciones ambientales serias, donde no se fiscaliza a la empresa ni las tomas de agua, si devuelven el caudal mínimo que deberían devolver, porque tienen que devolver una cantidad de agua determinada. Si eso no se fiscaliza, evidentemente es campo abierto, ley abierta para que las empresas que se instalan cercanas a los ríos puedan extraer esa agua, y no sabemos después dónde termina. Eso es uno de los motivos del descenso del río Biobío y de otros ríos. Pero también tenemos que ver esto de forma estructural, que hay un cambio climático, hay una emergencia climática muy grande a nivel planetario, ¿cierto? Y sobre todo a nivel nacional. Sí. Y también los proyectos que están en la zona alta, media o alta del río Biobío también juegan un rol importante. También el río Biobío se alimenta de otros ríos más pequeños, de otros caudales que, si son alterados,
van a verse directamente afectados, no solamente el caudal de agua, sino que toda la fauna o todo el ecosistema en su conjunto va perdiendo valor y bueno, y tenemos las consecuencias de hoy ver un río Biobío tristemente y sumamente seco. Bueno, y como bien se muestra en las imágenes, es cosa de ver también nuestro cerro, nuestra cordillera de la costa, que está plagada de monocultivos. O sea, ese también es otro rol importante, porque los cerros cumplen un rol con el río. Antiguamente desde los cerros caía agua que se conectaban directamente al río, y si esa agua desde los cerros no llega al río, también cumple un rol importante. Las plantaciones forestales. Exactamente, y eso es la retención de agua que existe debido al exceso de plantaciones forestales, el exceso de este tipo de industria, una industria que mundialmente ha sido condenada porque no tiene prácticas ambientales sustentables. Bueno, ahí tenemos las consecuencias hoy en día de un río Biobío muy seco y lamentablemente con graves consecuencias, no solamente para la fauna y la flora, sino que también para nosotros, habitantes del Gran Concepción. Bastián, a lo mejor no mucha gente sabe que también los humedales amortiguan el impacto de un tsunami, de un maremoto, algo tan propio de la historia de nuestro país y de la región. Así es, pasó con la tromba, de hecho, ya fue hace 2 años creo, la tromba marina. El humedal Rocuán Andalién también jugó un rol importante y de hecho muchas de las casas ahí de Brisas del Sol se vieron afectadas porque esa era una antigua zona de humedal, de un gran humedal. Entonces, dentro de la memoria biológica que tiene también los ecosistemas, recuerdan esta zona y cumplieron, ahí en este caso cumplió un rol importante. Bastián, es que lo que acaba de decir es muy relevante. Fue un error construir ahí, porque es cierto, hace poco tiempo atrás, alrededor del aeropuerto Carriel Sur era como un humedal gigante. Ya no habían construcciones, no habían viviendas, ahora está plagado de, claro, de departamentos y casas particulares. ¿Fue un error construir ahí? O sea, es un error, si pensamos en términos del Gran Concepción, el Gran Concepción es un humedal en su conjunto. Todo. Pero hay otra, claro, o gran parte, como yo te decía, está todo lo que es el sistema Rocuán Andalién, justamente, que está Brisa, toda esa zona donde está el mall Plaza El Trébol, toda esa zona era un humedal. Y bueno, la gente que ha trabajado ahí, ha tenido la oportunidad, que construyó, se dieron cuenta cuando llegaron allá que, claro, había una gran cantidad de especies, sobre todo me acuerdo que los relatos de la cantidad de coipos que habían, que son especies que han ido descendiendo también, pero la situación específicamente del Gran Concepción, claro, efectivamente hay una importante cantidad de humedales, o históricamente una planicie que se construye de esa forma, pero hay otras formas donde tú puedes trabajar un humedal o respetarle los cursos o los canales naturales que tiene. No canalizar con cemento o no rellenarlo de la forma más simple, que es tirar arena sobre o tierra sobre un humedal y construir cemento, sino que pueden haber otro tipo de tratamiento que de alguna forma puede permitir que convivan los seres humanos y convivan algunas poblaciones con zonas protegidas o zonas muy importantes como son los humedales. Entonces ahí hay que hacer estudios mayores, la ciencia cumple un rol también importante en ese sentido de los humedales, de la planificación urbana. Y bueno, y ahí tomando la pregunta que tú señalas, para cualquier planificación territorial, planes reguladores metropolitanos, planes comunales u otro tipo de instrumentos, debería ser la base del componente ambiental, no ver un componente anexo. Hoy en día vemos que el MIMBU principalmente y otros organismos que tienen que ver respecto al tema de construcción, que ellos son los encargados de hacer los planes reguladores, o sea, organismos que tienen que ver con construcción y urbanismo, y el componente ambiental solamente, y en algunas ocasiones se consulta, pero el ambiente es la base. O sea, cualquier planificación territorial tiene que tener una base ambiental, y desde ahí se van incorporando las otras carteras que puedan aportar y que puedan construir ciudad. Imagínate, la preservación de la naturaleza frente a la modernidad. Hoy un casino instalado en lo que antes era una zona humedal. Vamos a revisar la encuesta del Twitter que tiene que ver con este tema. La vamos a mostrar en cualquier momento porque la gente está opinando de cómo poder mejorar la protección de los humedales. Ahí está. ¿Cómo podemos justamente proteger de mejor manera, atención Bastián, los humedales en el país? Alternativa 1, fortaleciendo la ley, dice un 36%. Educando en la escuela, 13,6%.
prohibiendo las obras cercanas, un 45,6% dice eso. Con una campaña pública, un 5,8%. Va liderando la tercera opción, prohibiendo las obras inmobiliarias en las cercanías de los humedales, un 45,6% dice aquello. Y la segunda opción mayoritaria hasta ahora es fortaleciendo la ley. Ya hay una ley, falta que se aplique en los planos reguladores, qué sé yo, los planes territoriales, como nos decía Bastián, y también lo de la escuela, ¿eh? Me sumo a lo que tú pensabas, enseñar desde chiquitito a uno la importancia de los humedales. Ya para ir cerrando, Bastián. Sí, bueno, la encuesta refleja que necesitamos leyes más robustas, que también den lugar y que se acomoden de acuerdo a lo que existe hoy en día, a lo que tenemos como naturaleza. Prohibir o fortalecer la ley no es una solución definitiva. Bueno, yo no soy muy de la línea de ir prohibiendo cosas, pero sí ir aprendiendo sobre el proceso es una tarea un poco más larga en términos educativos. Pero en términos de planificación territorial tenemos que incluir los componentes ambientales. Para los departamentos municipales es fortalecer también justamente los departamentos ambientales a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Hay que fortalecer con participación ciudadana, porque eso es clave. Como bien sabes tú y también mucha gente, hay muchas organizaciones, y acá al menos en la región del Biobío tenemos la suerte de contar con muchas organizaciones ambientales que activamente están participando. Hay mucha información técnica que puede estar al servicio de mejorar nuestro ecosistema, los humedales y también nuestras comunidades. Imagínate, en Lenga, en la cercanía del humedal Perales y en otros también, hay ciertos terrenos donde incluso la gente puede ir a sentarse con sus hijos y enseñarles eso, para que aprendan. Ya, pero se ve poco estudiante en esos lugares. Hace falta también aquello. Bastián Lavea, integrante de la red de humedales, muchas gracias por conversar con TVU. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, cerramos la entrevista de hoy, la teleentrevista en vivo. Hay otras también que hace nuestro colega Hugo Varela y están en la web, en tvu.cl. Hasta mañana con más informaciones. Los espero en TVU Noticias a las 11 horas.